Vamos a hablar de hoy de la iglesia visible. Estamos en la serie de Apocalipsis y creo que nada más hemos cubierto un sermón o dos. Aquí sería el tercero. Estamos en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis y en estos dos capítulos encontramos la iglesia visible. La iglesia invisible es aquella que solamente Dios puede ver, porque solamente Dios sabe quién es nacido de nuevo y quién no. Y en estos dos capítulos, Jesucristo dicta 7 cartas a cada una de las iglesias en Asia, en lo que hoy es Turquía. Lo podemos decir Asia Menor. Y dice al ángel de la iglesia de Efesios, son 7 iglesias: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y había un mensajero para cada iglesia, y de hecho eso es lo que significa ángel, mensajero. Dice a las iglesias. Y estas iglesias que tiene múltiples ancianos, pero un pastor. Pero noten esto, que el mensajero es el pastor o el predicador o el obispo o encargado. Y en estos dos capítulos Jesucristo dicta una carta a cada uno. Iglesias que los hombres pueden ver. Y entre la iglesia visible tenemos la iglesia invisible que solamente Dios puede ver. ¿Quiénes son ellos? Son los verdaderos creyentes. Pero solamente Dios sabe quiénes son, ¿verdad? Ahora, estas 7 iglesias son ejemplos de lo que la iglesia visible sería en cada era hasta que Jesucristo viniera. Y Jesucristo complementa algunas de ellas y regaña a otras, excepto por Esmirna y Filadelfia. Y las otras 5 es una mezcla entre complementos y regaños a estas iglesias. Y la única salva y algunos únicos salvos son los vencedores. ¿Te acuerdas que platicamos esto la semana pasada? Los vencedores. Y solamente Dios sabe quiénes son ellos. Son invisibles a los hombres porque solamente Dios conoce y lee los corazones. Así que la iglesia invisible existe entre la iglesia visible. Esto es inclusive es verdadero en la era del Antiguo Testamento. Sin embargo, la iglesia visible está en el pacto de Dios. No solamente la iglesia invisible. La iglesia visible está dentro del pacto de Dios. Aun cuando muchos de ellos no son salvos, porque solamente Dios sabe. Fue verdad en la iglesia del Antiguo Testamento. Se le dice Moisés, dile al faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y ahí dejarlos ir. Dejar ir a mi pueblo, que le dice Moisés a faraón. Ahí está la iglesia visible de Israel, de Dios. Dios les llama mi pueblo, mi hijo. Judíos, Israel, el pueblo de Dios. Esa es la iglesia de Dios. El Antiguo Testamento le llamaría la congregación, porque viene de la palabra hebrea, y el Nuevo Testamento viene de la palabra eclesía, por eso le llamamos iglesia. Entonces, compuesta de 2 partes, de gente conversa y gente inconversa, y están en el pacto de Dios. Todo israelita bautizado estaba dentro de este pacto, incluso cuando muchos de ellos no eran salvos. Pablo dice que
fueron bautizados cuando pasaron el Mar Rojo como símbolo del bautismo. Y también habla de la comunión en la Pascua. Así que vemos cómo toda la congregación fue bautizada, pero aún así Dios no estaba complacido con ellos, no habían sido salvos. Y esa generación murió en los siguientes 40 años. Así que, pero todos son llamados hijos de Dios, o primogénitos, o mi hijo. No solamente los que son salvos. Así que Dios reconoce la iglesia visible. Y en estos 2 capítulos tenemos 7 iglesias. Y tenemos un patrón aquí, ejemplos por la cual Jesucristo les dice cómo son. Así que las 7 iglesias nos muestran cómo la iglesia visible se mira en la historia. ¿Estás de acuerdo? Tiene muchos detalles, no son perfectas, 2 de ellas sí, pero solamente la iglesia invisible está sin mancha. La iglesia visible es cuando Juan vio en el libro de Apocalipsis, cuando la novia viene en los cielos y es bella y está adornada, es perfecta, sin ninguna mancha. Y la iglesia invisible es hecha y compuesta de todo creyente verdadero. Tenemos la creencia de que no hay que ser bautizados hasta que naces de nuevo, pero el problema es de que no sabemos quién es nacido de nuevo. Por eso permitimos a todos que se diga que es cristiano, que venga y tome de la cena del Señor, sabiendo que no vivimos ya en pecado deliberado y creyendo en los credos ortodoxos de la iglesia. Entonces, hay cristianos en la iglesia visible y está dentro del pacto. Escucha, así como en el Antiguo Testamento, no todos eran salvos, pero eran llamados el pueblo de Dios. Y lo repito una y otra vez, y no te canses de escucharme tantas veces al decir esto, porque es un concepto bíblico que muchos de nosotros no hemos sido enseñados. Yo fui ordenado como un predicador bautista. Y en las iglesias bautistas asumen de que todos que es miembro es nacido de nuevo. Pero la Biblia no enseña esto. Te acabo de dar ejemplos. Jesucristo dio la parábola de la hoz y cuando dice, dejad crecer el trigo y la cizaña, no la cortes hasta el día del juicio, déjalas crecer juntas, no trates de separarla. Y esfuerzos se han hecho para separarla, los bautistas lo hacen y lo rompen. Entonces imagina si tienes una iglesia de 150 gentes, 400 gentes, que enseñan esto. ¿Cuáles son las posibilidades de que todos esos 400 miembros son salvos? ¿Cuáles son las posibilidades? Entonces están quebrando las reglas. La regla es que tienes que nacer de nuevo para ser bautizado. Los puritanos trataron también lo mismo en un tema del bautismo de infantes. Y llegaron a enseñar la siguiente doctrina. Que a menos de que pruebes que eres nacido de nuevo, puedes tomar la comunión. Y una vez más, están tratando de separar la cizaña del trigo.
Y dice Dios, dejad crecer a ambos. Y toda la compañía de Israel se le llama la familia de Dios. Y se le bendice o se le maldice de acuerdo a su obediencia. Ese es el pacto. La iglesia visible está dentro del pacto de Dios, pero muchas veces Dios no está complacido con ellos. La iglesia visible la vemos en estos dos capítulos. Tiene traidores, tiene falsos profetas, falsos maestros. Y el Señor nos muestra con Judas, que fue uno de los 12 apóstoles, nos da un ejemplo de cómo la iglesia iba a ser y la historia de la iglesia iba a ser, porque la historia tiene muchos Judas, muchos falsos maestros, muchos traidores. Así que no debemos sorprendernos. Jesucristo dio 4 enseñanzas falsas en estas 7 iglesias. Número 1, las obras de los Nicolaitas. Número 2, las mentiras de la sinagoga de Satanás. Número 3, la doctrina de Balaam. Y número 4, la enseñanza de Jezabel. Estos son ejemplos para nosotros al día de hoy. El Señor nos da estos ejemplos para estas 7 iglesias de que tenemos que tener cuidado. Primero vamos a hablar de las obras de los Nicolaitas. Jesucristo complementa y alaba a la iglesia, pero dice, pero esto tienes. Dice que odias las obras de los Nicolaitas que yo odio, dice Dios. Dios odiando esa enseñanza de los Nicolaitas, y también le dice a Pérgamo de que también tienen esta enseñanza en Apocalipsis 2:15. Nico en griego significa conquistar. Laíta significa la gente. Conquistar la gente. Así que sus obras eran hechas como dictadores sin rendir cuentas a la gente, para conquistar a la gente. Ahora, odiaba esta enseñanza. Es como actúas, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza y se expone en cómo actúas. Entonces, tenemos estas iglesias, este tipo de iglesias, y siempre hemos tenido este tipo de iglesias donde los pastores son dictadores. Un ejemplo, en iglesias pentecostales en México, los pastores reciben toda la ofrenda y la ofrenda no va para la iglesia, para la construcción. Así que la gente vende cosas para traer dinero y los pastores manejando carros nuevos de lujo mientras la gente sufre. Ese es un ejemplo de la enseñanza de los Nicolaitas. Tenemos en América pastores haciendo cada vez más ricos, viviendo en mansiones y gobernando en iglesias democráticas en papel nada más. Pero es lo que pasa con una gobierno democrático. Es nada más está en papel. En realidad son dictadores. ¿Y cómo gastan el dinero? A su conveniencia, etcétera, etcétera. No son y no rinden cuentas a la gente. Esta es la obra de los Nicolaitas. Y todavía tenemos este tipo de iglesias a través de la historia. Amén. Ahora, vamos a hablar de las mentiras de la sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. Se le dice a la iglesia de Esmirna: yo sé la blasfemia de aquellos que dicen que son judíos y no son, pero son sinagoga de Satanás. ¿Quién serían estos, por Dios?
son los judaizantes. Son aquellos que odiaban al apóstol Pablo, son aquellos que lo llamaban perro, querían mutilarlo, cristianos, y querían circuncidarlos. Les decían, no puedes ser salvo, puedes creer en Jesucristo, pero no puedes ser salvo hasta que estés circuncidado. De otras maneras, sigue nuestras leyes ceremoniales que Moisés nos dio. Pero Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Que no creían en Él. Eran hijos del diablo. Y Pablo los llama otros nombres como hipócritas, etc. Así que esta es la sinagoga de Satanás. Y esta fue la primer falsa doctrina que el apóstol Pablo pelea. Y cuando Pablo dice que el evangelio es también dado a los gentiles y que hubo un escándalo en el libro de Hechos, y fíjate cómo el gobierno de Roma no persiguió a los cristianos, fue los judíos quien perseguían a los cristianos. Lee el libro de Hechos, es claro. Así que ellos fueron los primeros enemigos de los cristianos, sinagoga de Satanás, y Jesucristo dice, blasfemia. La blasfemia de aquellos que dicen que son judíos y no lo son. No es aquel que se dice judío exteriormente, pero es judío quien es internamente. Cualquier nacido de nuevo es un judío porque ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en el verdadero judío Cristo. Y si somos miembros de su cuerpo, somos también judíos. Somos los verdaderos judíos, son los verdaderos judíos. Amén. ¿Es claro? Claman ser judíos, pero Pablo los llama perros. Ahora, otra falsa doctrina enseñada en aquellos días y que hoy en día es enseñada también, la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam. ¿Recuerdas a Balaam en el libro de Números? Donde este hombre es contratado por este reino enemigo de Israel. Él no era un judío, no era hebreo. Era de Irak. Y el rey Balac le envía mensajeros para pagarle, para maldecir a Israel, para que se suba a una montaña y maldiga el pueblo de Israel. Y él dice, oye, solamente puedo hacer lo que Dios me diga que haga. Y le dice, se sube y pone estos sacrilegios, sacrificios, brujería en otras palabras, tratando de maldecir a Israel. Están en el valle, él en la montaña, los ve y lo único que hace es bendecirlos. Y cualquier persona que haga esto practica la mentira y por lo que hizo fue encontrado enemigo de Dios. Así que Balaam dice, ok, le dice a Balac el rey, y esto es en Apocalipsis 2:14, tengo pocas cosas en contra tuya porque tienes ahí, en esa iglesia, aquellos que enseñan la doctrina de Balaam. ¿Y qué enseñan? Que enseñan a Balac que pongan como piedra de tropiezo y pongan como sacrificio a ídolos y cometiendo inmoralidad sexual. Así que Balaam en la historia les dice, bueno, no los puedo maldecir, pero ve con ellos. Y se casan, festejan, fiestas, entran en fornicación con el pueblo de Dios. Pero el motivo de Balaam era el dinero, ganancia, hacer dinero predicando. Cuando el profeta Ezequiel nos muestra el templo que es la iglesia y puso en la ley de los levitas, aquellos sacerdotes, y Dios dice que ellos no tienen herencia. Yo soy su herencia. Predicadores no son llamados para ser ricos, sino para enseñar a la gente. ¿Escucha un amén?
Dicen, no, tenemos el derecho de ser ricos como cualquier otro. No, no es así. Y no serías así si tu verdadero motivo sería buscar el reino de Dios. Sufrirías. ¿No es así? Amén. Así que esto es lo que pasó. Y amigos, esto pasó en el pasado, pero ha pasado a través de la historia. Estaba leyendo el primer historiador, Josefo, que vivió en el primer siglo, en el tiempo de Constantino. Y nos dice de un predicador, un sacerdote que hacía esto. Así que no solamente la doctrina de los Nicolaitas, sino la doctrina de Balaam. Sí, Dios nos va a bendecir, pero la manera en que estos hombres lo hacen con el motivación de el dinero y usan grandes joyerías, la doctrina de Balaam. Pero como resultado de juntarse con estos idólatras, Dios mató 22,000 gentes de del mismo pueblo con una plaga. Lo único que los harían parar era esto. Y vemos como en la historia como una persona clava estaca en el rey de este pueblo. Alguien diría, está bien festejar y juntarse con entretenimiento idólatra. Está bien ver películas no aptas, sería una vergüenza. Y con esto, hay de aquellos que han enseñado esta doctrina para ganancia. Ahora, vamos a ver la iglesia de Tiatira, y esto es en Apocalipsis 2:33, en la enseñanza de Jezabel. 2:20 al 23. Dice, sin embargo, tengo en contra de ti algunas cosas, porque has tolerado esa mujer Jezabel, quien se llama a sí misma una profeta. Señores, esto está pasando hoy en día. Llamarse profeta como mujer profetiza, enseñando y seduciendo, cometiendo inmoralidad sexual y comiendo sacrificios en frente de los ídolos. Esto es un símbolo. ¿Qué significa comiendo sacrificios a nombre de los ídolos? ¿Qué significa cometer fornicación? Es adorar otro Dios. Eso es lo que Dios llama inmoralidad en el Antiguo Testamento. Por eso le llama a su esposa Israel adúltera, porque estaba adorando otros dioses. Así que esto es adulterio espiritual. Entonces, esta Jezabel es lo que hacía. No diciendo adorando a este Dios, no. No, eran más inteligentes que eso. Pero una diferente descripción de Dios. También le llaman Dios, Señor. Inclusive Baal es lo que significa Señor. ¿Y te acuerdas cuando dicen Señor, Señor? Hemos hecho milagros en tu nombre. Apartaos de mí, dice Dios. Así que esta es la enseñanza de Jezabel. Comprometiendo una reina gentil, donde introduce a Baal, a Israel, y los pone estos ídolos en cuevas. Así que enseñando a adorar a otros dioses, cometiendo inmoralidad sexual espiritualmente. Y el apóstol Pablo dice, no permito a ninguna mujer que tenga autoridad sobre el hombre, sino someterse. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:12.
No permito, dice Dios, que una mujer enseñe o que tenga autoridad sobre el hombre, pero permanecer en silencio. Y escucho una menos, no. No permito una mujer que enseñe o tenga autoridad sobre el hombre, pero estar en silencio. 1 Timoteo 2:12. Así que pastoras y ordenar mujeres como pastores es el primer paso hacia la enseñanza de Jezabel. No es bíblico, simplemente. Nunca ha sido así y nunca será. La Biblia claramente dice, ancianos deben ser ordenados, masculinos, lo habla. Y lo habla en un griego género, no mujeres. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? El segundo paso es tolerar la homosexualidad. Es el segundo paso en la enseñanza de Jezabel. Es enseñar que la homosexualidad está bien. Y hoy en día la iglesia enseña esto. Y la siguiente paso es ordenar homosexuales como pastores. Una vez más, la enseñanza de Jezabel. Y esto es ofrecer sacrificio a ídolos. Que grité mucho. Hoy en día dicen que la verdad es racista, pero no es así. Así como las matemáticas es verdad, las cosas son como son. Ahora miremos a la iglesia muerta. La iglesia muerta es aquella que tiene una reputación por una doctrina correcta, pero no tiene vida. Está muerta. La iglesia que no está dispuesta a morir por la verdad es una iglesia muerta. A la iglesia de Sardis, Jesucristo dice, conozco tus obras, que tienes un nombre, que estás viva, pero estás muerta. Oh, qué gran regaño de Dios. Oh Dios, Padre, espero que no nos digas esto. Esto en Apocalipsis 3:1. La gente piensa que son nacidas de nuevo, pero no son, están muertos. Si no creen que cada obra y cada letra de la palabra de Dios es inspirada por Dios, estamos muertos. Ahora, algunas iglesias contienen falsas enseñanzas, pero la iglesia puede ser la iglesia de Dios. ¿Me escuchas? Vamos a entenderlo. Vamos a entender esto. Dice Jesucristo, camino en medio de estas 7 iglesias y tienen falsas enseñanzas, tienen cosas corruptas dentro de ellas. Pero ¿de quién son las iglesias? Son las iglesias de Dios, ¿verdad? Pero necesitan ser reformadas, corregidas. Necesitan ser corregidas, reformadas. Entonces, una iglesia corrupta puede seguir siendo la iglesia de Dios. Ahora, nuestra respuesta natural es que cuando vemos una iglesia corrupta decimos, no es la iglesia de Dios. Y vamos a ir a otra iglesia. Y hay algunos que vayan y dicen, no hay ni iglesia de Dios, todas están corruptas. Pero para estas personas no hay ni iglesia perfecta. Pero déjame decirte, puede haber iglesias imperfectas que son parte de la iglesia de Dios. Así como Israel, que eran todavía el pueblo de Dios, pero necesitan ser trabajados. Por eso decimos, aliénate a Dios
y niégate a ti mismo. No podemos decir que somos perfectos o que tenemos el derecho. No, tenemos que meditar cuál es nuestra situación. Alguna vez escuché diciendo a alguien, he estado en la iglesia por 50 años y nunca cambiaré ninguna de mis doctrinas. Oh, por Dios, te has cerrado por 50 años. Pero esta es la carne, hermanos. No es el Espíritu Santo. Si no estás dispuesto a ser corregido y crees que tienes el derecho, es una bandera roja. Constantemente tenemos que ser corregidos, yendo a la palabra, estando dispuestos a ser corregidos por Dios. Y aquí hablamos del Antiguo Testamento. Recuerdo cuando Pablo escribió esto, está hablando del Antiguo nada más. El Nuevo Testamento todavía no estaba, ¿te acuerdas? En este punto de la historia está hablando del Antiguo Testamento. Toda escritura está dada por inspiración de Dios y es útil ¿para qué? Para corrección, instrucción. Así que cuando leemos la Biblia, tenemos que estar en oración, de alinearte con Dios y negarte a ti mismo con tus prejuicios, con nuestras presuposiciones carnales. Ahora, la iglesia estaba muy corrupta en aquel tiempo. Y si lees el Nuevo Testamento, había muchas imperfecciones. Y todavía se le llama la iglesia de Dios. Y la iglesia en Roma estaba corrupta también. Pero aún no es así la iglesia de Dios. Y yo sé que es difícil para ustedes tal vez creerlo. Pero confiesan abiertamente que creen en el credo niceno. Y no estoy hablando de la iglesia invisible, estoy hablando de la iglesia visible. Y cualquier iglesia que dice que creen en estos esenciales de la fe, es la iglesia de Dios, como Israel, como estas 7 iglesias. No dejes que la carne dicte tu actitud, que es una iglesia corrupta. Vamos por la palabra de Dios. Y sabemos que hay muchas creyentes en la iglesia católica, por ejemplo, que tal vez no entiendan teología en sus mentes, pero puedes tenerla en el corazón. Pero nuestro trabajo, el trabajo de la iglesia, de todo cristiano, es ser reformado constantemente. Reformado. Esta es la fe que busca ser obediente a la Escritura. Y cuando hablo de reformados, hablo de Calvino, de Lutero, John Knox, etc. Estos primeros reformados, todos bautizados como niños y nunca fueron rebautizados. Nunca fueron reordenados porque consideraban la iglesia católica como la iglesia de Dios, pero necesitaba ser reformada. ¿Ves? Tenemos una tendencia en la carne de ir al extremo, de ir de un extremo al otro, en vez de ser balanceado e ir de acuerdo a la palabra de Dios. Estaban incorrectos en considerar muchas cosas. Jesucristo dice, arrepiéntanse o vendré a ti pronto. Apocalipsis 2:16 y 2:5. Arrepiéntete o vendré a ti pronto. Y esto nos trae al siguiente tema, y lo predicaré la siguiente sesión. Predicaré acerca de las múltiples venidas de Jesucristo. Lo enseñamos el miércoles en el estudio bíblico, donde hemos dado una explicación de lo que es las múltiples venidas de Jesucristo, del Señor. Y esto es porque se han levantado mormones,
adventistas diciendo y enseñando de que es el fin del mundo es pronto. Y mucha gente ha venido diciendo que el fin del mundo es pronto, enseñando este dispensacionalismo de que en momento el rapto vendrá y que Jesucristo puede venir. Pero esto es nuevo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la industrialización, la gente se movía de las granjas a las ciudades y se decía que el mundo iba a acabar pronto. Pero la Biblia no enseña eso. El libro de Apocalipsis no es acerca de la segunda venida de Cristo, es acerca de su venida para destruir Jerusalén y destruir la bestia. De eso se trata. Y como he dicho la semana pasada, 8 veces estas cosas deben de pasar pronto, dice la Biblia. Ahora, si su venida es una de esas cosas, no vino pronto, pero vemos que vino espiritualmente y destruyó Jerusalén y cumplió la profecía de Estefan que decía que este Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres traídas por Moisés. Esa era el fin de la era cuando el templo fue destruido, literalmente destruido. Y Jesucristo vino y se sienta en el trono de su Padre y está gobernando desde entonces y está gobernando en medio de sus enemigos. Aleluya. Vendré pronto. Arrepiéntete o vendré pronto. En otros lugares dice, mirad, vengo pronto. Y aún así, ven, Señor. Amén. ¿Esto tiene sentido? Espero que tengas esta ilustración, estos 2 capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y tengamos un entendimiento de lo que es la iglesia visible y que no es perfecta, pero es la iglesia de Dios y es legítima. Amén. ¿Has escuchado al pastor diciendo que vengas a la escuela dominical? Y Frank también. Y gente que atiende la iglesia. Esta mañana, Dr. Sproul, en su estudio, quisiera compartir esto. Miren esto. Dice, somos requeridos para creer lo que la Biblia dice y no lo que queremos creer. Esta mañana tenía esto en mi alma mientras David nos preparaba para comunión. Nos dice 2 cosas que de Jesucristo dijo: hagan esto en memoria de mí. Yo me pregunto, ¿cuánta memoria hacemos de Él cuando celebramos el sacramento de la comunión? Quiero que consideres eso. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre Celestial, somos una iglesia en tu pacto y tenemos muchas debilidades e imperfecciones, pero oramos que tú nos ilumines y oramos de que seamos una iglesia constantemente buscando corrección, para que podamos ser encontrados conforme a tu voluntad. Hacemos esto, Señor, con un corazón contrito, humillado. Escucha mientras oramos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tu reino venga y tu voluntad sea hecha en los cielos como en la tierra. Danos este día nuestro alimento y perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, poder y gloria por siempre. Amén.